A ver, esperen, Bien, vamos a lo nuestro. Nosotros ahora le vamos a dedicar varias clases a la década del 60, ¿sí? Que va a ser una década muy importante en tanto y en cuanto es la década precedente, es la década anterior a la década del 70, y ustedes van a decir, ah, bueno, Diego, no me estás diciendo nada importante. Y sí, porque en la década del 70 en nuestro país explota, digamos, lo que fue la dictadura cívico-militar. Y muchas veces en la escuela parece ser que lo trabajamos el 24 de marzo y no se vuelve a trabajar, y como estamos apurados para trabajarlo en un día, no tenemos tiempo para explicar los precedentes. Y entender la dictadura cívico-militar de nuestro país, la más sangrienta que tuvo la historia argentina, para poder entenderla es importante que podamos entender el contexto. Y ese contexto se empieza a crear en lo que va a ser la década del 60. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la década del 60 va a ser el contexto, o se va a ir construyendo el contexto que va a ser arrasado por la dictadura cívico-militar del año 76. ¿Qué pasaba en América Latina? ¿Sí? En América Latina empiezan a surgir los ejércitos de liberación nacional, empiezan a aparecer proyectos de lucha armada. En América Latina va a estallar la Revolución Cubana en el año 1959, perdón. En América Latina va a aparecer, y en realidad en todo el mundo va a aparecer, la juventud como sujeto político, ¿sí? En América Latina va a comenzar a desarrollarse la teoría de la independencia y también la teología de la liberación. Nombré todo muy rápido porque hoy, fíjense que están marcados en verde dos, ¿no? Ejércitos de Liberación Nacional y Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque son los dos que vamos a hablar hoy. De los otros iremos hablando en las siguientes clases. Entonces, en América Latina se empiezan a producir cambios. Varios cambios que tienen que ver o que abarcan el espacio o el espectro de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad y también de la religión. ¿Sí? También la década del 60 va a partir a una estructura que es muy dura, que es muy rígida hasta el día de hoy, que es la iglesia. ¿Sí? O sea que va a ser una década importante en la historia de la humanidad. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bien, vamos a ver qué pasaba hacia el interior de la Argentina. En la década del 60 nosotros vamos a estar atravesando, o vamos a continuar atravesando, un periodo de democracia restringida. ¿Quién se anima a definir democracia restringida? Es como la democracia normal, pero con algunas prohibiciones. Muy bien, ¿y cuál era específicamente esa prohibición? Ponele, en una elección te dan a elegir entre dos nada más. En cambio, ahora que se puede elegir muchos partidos políticos, te dejan elegir entre uno u otro nada más. No se podía mencionar al peronismo. Bien, ¿quién lo dijo? Yo, Fiorella. Fiorella. Bien, y también creo que Joaquín. El límite en Argentina, ¿sí? No sé quién era, si era Valentín el que habló primero, perdón. Yo, Valentín, profe. Bien. La democracia restringida es, como dijo Valentín, es una democracia con límite. Y en el caso de Argentina, ese límite, como dice Fiorella y como dice Joaquín, ese límite era Perón y el peronismo. Es decir, podían participar cualquier partido político, menos los partidos políticos vinculados a Perón o vinculados al peronismo. Entonces, en nuestro país vamos a estar atravesando un periodo de democracias restringidas. En nuestro país va a continuar la prohibición del peronismo. Y ustedes que son adolescentes saben, más que nadie,
¿sí? Que lo importante para un adolescente es la prohibición, ¿no? Cuando te prohíben algo es cuando vos lo querés hacer. Y el peronismo empieza a jugar un poco en la cabeza de la juventud esa idea, ¿no? De por qué está prohibido el viejo este. Entonces van a empezar a luchar para que vuelva. Va a ser un periodo atravesado por democracias restringidas y golpes de estados que instalan dictaduras. Va a ser un periodo en donde otra de las características en lo económico va a ser el plan de ajuste, y cuando digo ajuste, y siempre lo voy a decir, porque los economistas hablan de ajuste y no nos terminan de explicar bien. Cuando dicen ajuste es tu guita, la guita que vos tenés en el bolsillo va a valer menos, va a servir para menos, porque el ajuste es eso, es el ajuste del bolsillo de los trabajadores, ¿sí? Y también vamos a estar atravesados por gobiernos conservadores, que después veremos en el caso de Onganía en el 66, es un gobierno profundamente conservador, que es una dictadura profundamente conservadora que va a llevar adelante un plan de ajuste, ¿sí? Y va a continuar con la prohibición del peronismo, digamos, como que el gobierno de Onganía cierra gran parte o condensa gran parte de lo que fue la década del 60. De todo esto nosotros vamos a seguir hablando en las clases siguientes, ¿sí? Es más, hasta me animaría a decir que la década del 60 nos va a llevar toda esta segunda mitad del año. Para el año que viene, cuando ya sean más grandes y cuando ojalá podamos volver a las clases, podamos arrancar desde dictadura militar, desde el 76 en adelante. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, otra cosa que es importante de la década del 60, en América Latina y en el mundo, ¿sí?, se empieza a hablar de libertades. Los pueblos oprimidos, las clases trabajadoras, ¿sí?, la clase popular, los más pobres, empiezan a luchar por libertades. Y en Argentina lo que tenemos son gobiernos conservadores, que no quieren realizar ningún avance en materia de derechos. Entonces ahí es un choque seguro, ¿no? Es un cambio a nivel mundial y a nivel latinoamericano que se viene llevando adelante en busca de ampliar derechos, que va a chocar contra gobiernos que no quieren ampliar ningún tipo de derechos. Bien, ahora vamos a meternos en las características que tenían los ejércitos de liberación. Los ejércitos de liberación nacional descreen de la democracia. Ellos planteaban, y esto estoy hablando en América Latina y en el tercer mundo en realidad, porque también va a haber ejército de liberación nacional en África, ¿sí? El planteo de los ejércitos de liberación nacional es, para lograr la verdadera independencia de nuestro país, para lograr la verdadera independencia de nuestros países, en el plano económico vamos a tener que tomar el poder. Y para tomar el poder lo vamos a tener que hacer por la fuerza, ¿sí? Y para realizar una toma del poder por la fuerza lo que tenemos que llevar adelante es una lucha armada. Entonces, la primera característica de los ejércitos de liberación nacional es la toma del poder mediante la lucha armada. ¿Qué quiere decir lucha armada? Agarrar los fierros. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. La otra característica es que todos los ejércitos de liberación nacional eran antiimperialistas. Cuando digo antiimperialistas, digo, ubicaban el enemigo en los Estados Unidos. Entonces, nuestros países, y esta era la lógica de aquellos que llevaban adelante los ejércitos de liberación nacional, nuestros países son pobres porque son países explotados por los Estados Unidos.
que es el gran imperio. Nosotros tenemos que revertir esa situación, y para revertir esa situación no nos queda otra que la lucha armada. ¿Van siguiendo la secuencia? Sí. Entonces, el enemigo principal de los ejércitos de liberación era Estados Unidos, era el imperio. El imperio que nos saquea, el imperio que nos coloniza, el imperio que sin darnos cuenta se nos va metiendo, ¿no? Hasta incluso en el cotidiano, en el habla cotidiano. Acá en Argentina el tipo que sale a correr, no se le dice tipo que sale a correr. ¿Cómo le decimos? Runner. Y en realidad es tipo que sale a correr, ¿no? Al muchacho o muchacha que nos trae la comida, ¿cómo le decimos? Delivery. Delivery, en realidad es el muchacho o la muchacha que nos trae la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos va metiendo el imperio también en nuestro lenguaje cotidiano? ¿Sí? Bien, ahora, la pregunta que ustedes me podrían hacer es, pero claro, el Ejército de Liberación, no sé, de Nicaragua, de Cuba, ¿se va a poder enfrentar al ejército de los Estados Unidos? Y la realidad es que no. ¿Sí? Entonces diseñan una estrategia, que es la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? No enfrentarse directamente. ¿Puede ser la que hizo Napoleón Bonaparte, profe, en España? Me suena eso. La guerra de guerrillas es un proceso, ¿sí?, más bien del siglo XX, ¿sí?, de esos ejércitos que están en desventaja, ¿sí?, frente al gran ejército. Napoleón Bonaparte va a ir avanzando, ¿sí?, y tenía un gran ejército detrás. ¿Estamos? Sí, por ahí podríamos asemejar algunas cuestiones de la guerra de guerrillas con la organización que llevó adelante San Martín, por ejemplo. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué es la guerra de guerrilla? Entonces, no enfrentarse directamente con con el ejército de los Estados Unidos. ¿Sí? Es golpear y desaparecer. Es una guerra, es pensar una guerra a largo plazo. Como sabemos que somos un ejército reducido y como sabemos que si nos enfrentamos directamente al ejército regular de cualquier país y encima ese ejército regular está bancado por los Estados Unidos, nos van a matar, lo que tenemos que hacer es una guerra a largo plazo, una guerra de desgaste, ¿sí? Golpear y desaparecer. Si los vemos, nos escondemos en el monte, si nos cruzamos con el ejército y logramos matar a uno, ya es un objetivo cumplido. Matamos y nos vamos. No nos incentivamos y queremos matar a más, porque ahí es donde vamos a perder. Entonces, golpear y desaparecer, generar el desgaste. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. La idea de, paso a la última, estas guerrillas estaban fundamentalmente formadas por jóvenes. Jóvenes que tenían, como Ernesto Guevara, del cual vamos a hablar en la próxima placa, la idea del foquismo. ¿Qué era el foquismo? El foquismo era generar, como su nombre lo indica, focos revolucionarios. ¿Sí? Nosotros vamos a generar acá en la selva, en el monte, un foco revolucionario. ¿Y qué pasa si yo enciendo fuego en un bosque? Se incendia. Empieza a expandirse. Entonces esa era la idea. Generemos el foco revolucionario, que ese foco irá expandiéndose a todo el país. ¿Por qué ¿En esto? qué lo Porque aplicaron ese foco, profe? ¿Cómo, NASA? ¿Y en qué lo aplicaron ese foco? Ahora lo vamos a ver en Cuba. En Cuba tuvo mucho éxito, no tuvo el mismo éxito, por ejemplo, en Bolivia. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque la idea del foquismo choca con la idea, con otras ideas políticas, ¿no? Que plantean que para llevar adelante una revolución tienen que estar dadas un montón de condiciones. Pero los que plantean el foquismo dicen, no, no importa, aunque no estén dadas las condiciones, si vos armás un foco revolucionario, ese foco se expande. En Cuba se logró, en Bolivia no, ¿sí? Y en ciertos lugares de África tampoco. ¿Estamos? Sí, profe. El ejército de liberación más importante que encontramos hacia finales de la década del 50, comienzos de la década del 60, es el de Cuba. Profe, perdona que lo moleste. ¿Podría retroceder una imagen que me faltó copiar algo? Disculpe. Listo, gracias. Mientras copia NASA, les pido lo siguiente, si en algún momento, porque yo estoy en el garage, para no tener que pelearme con mis hijos, si en algún momento me dejan de escuchar porque las gotas que caen sobre la chapa se escuchan muy fuerte, avísenme que me voy adentro y sigo adentro. Vale. Listo, profe, ya copié, gracias. Bien. ¿Cómo era la situación previa? Bueno, si podemos ubicar en un mapa Cuba, ¿sí? Cuba está ubicado muy cerca de los Estados Unidos. Lo tendría que haber puesto el mapa, pero bueno, después fíjense si lo pueden ver, si no tienen el mapa en la cabeza. Cuba está muy cerca de los Estados Unidos y Cuba era una isla prácticamente que funcionaba como una propiedad de los Estados Unidos, ¿sí? Era una isla en donde las tierras que producían caña de azúcar, que siguen produciendo caña de azúcar, estaban en manos de terratenientes estadounidenses. Era la isla en donde los estadounidenses se iban a divertir, ¿sí? Todo aquello que estaba prohibido en los Estados Unidos estaba permitido en Cuba. Entonces, Cuba era un antro de prostitución, era un antro para el juego clandestino, ¿sí? Incluso lo que fue la ley seca de los Estados Unidos, que si hay alguno o alguna que le gustan los Simpsons, recordarán a Homero vendiendo licores adentro de las bolas de boliche, ¿sí? La ley seca de los Estados Unidos, bueno, lo que estaba prohibido en los Estados Unidos estaba permitido en Cuba. Entonces, había una situación previa, ¿sí?, del gobierno cubano, de la sociedad cubana muy atada a la dependencia de los Estados Unidos. Por supuesto que esto traía pobreza y analfabetismo, fundamentalmente. ¿Cómo se va a organizar ese ejército de liberación? Como dije anteriormente, en principio una guerrilla que se instala, y acá te contesto, NASA, lo que vos me preguntabas recién, que instala un foco revolucionario en la Sierra Maestra, pero que va a estar acompañado, ¿sí?, por huelgas y movilizaciones en la ciudad, en La Habana. Entonces va a haber un juego de pinzas, ¿sí? Desde el monte, desde la sierra, los revolucionarios golpean, y desde la ciudad, en el llano, las huelgas y las movilizaciones estudiantiles y políticas también golpean a la dictadura de Batista. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Esta guerra de guerrillas va a triunfar, como dije anteriormente. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios cubanos, dentro de los cuales había un argentino, que era Ernesto Guevara, ¿sí?, que recomiendo que vean la película Diario de Motocicleta para que puedan ver el trayecto de él, cómo se va formando revolucionariamente. Y una vez que llegan al poder, van a tomar varias medidas. Yo seleccioné por cuestiones de tiempo 4. Reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? Le sacan las tierras a los dueños estadounidenses de las tierras y las reparten entre campesinos cubanos, ¿sí? Entonces ahora los campesinos van a ser los productores, los campesinos van a ser dueños de sus tierras. A la par se van a empezar a construir viviendas y escuelas para que los cubanos tengan dónde vivir y para que los cubanos y cubanas tengan dónde educarse, ¿sí? Porque como dije, no era una prioridad del gobierno anterior, la dictadura de Batista, tener escuela, porque Cuba no funcionaba como un lugar en donde los pibes y las pibas puedan aprender a escribir, sino que era el patio trasero donde iban a jugar los yanquis, ¿sí?
y se va a llevar adelante una campaña de alfabetización. ¿Qué quiere decir alfabetización? ¿Saben? Enseñarles Educarse. a leer y escribir. ¿Cómo? ¿No sería educarlos? O sea, brindarles educación a la gente de Cuba. Sí, empezando por enseñarle a leer y a escribir. Yo iba a decir justo lo de las letras, Bien, porque no es un alfabetizar analfabeto. es lo que nosotros hacemos en salita de 5, primer grado y segundo grado, ¿no? Que es aprender a leer y a escribir. Bueno, se lleva adelante una furiosa campaña de alfabetización, ¿sí? Lástima que no tenemos tiempo, pero a mí me gusta siempre invitarlos a pensar cómo sería vivir en un mundo en donde no sabemos leer ni escribir. Piensen que el mundo está escrito, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? Que nosotros podemos acceder a una panadería porque sabemos que ahí dice panadería. Sabemos en qué calle estamos porque somos capaces de leer. Y un montón de cosas que hacemos sin darnos cuenta tiene que ver con la posibilidad de leer. Desde mandar un mensaje de texto, ¿sí? Se lleva adelante entonces una campaña de alfabetización. Incluso, aprender las palabras nos da posibilidades de pensar mejor el mundo. Esto es más complejo por ahí, pero nosotros pensamos de acuerdo a las palabras que tenemos. Si hay palabras que desconocemos, es muy difícil que podamos pensar en esas cuestiones. Mientras más rico nuestro vocabulario, ¿sí?, mejor capacidad de análisis tenemos, porque tenemos un abanico más amplio para pensar. Por eso soy muy hinchapelota, bueno, esa palabra no es muy académica, ¿no? Pero soy muy hinchapelota en que demos las disputas por las palabras, ¿sí? Hay que aprender los significados de las palabras. Mientras más palabras sepamos, mejor vamos a comprender el mundo. Y también se nacionalizan las refinerías. ¿Qué es la refinería? Son las industrias en donde se transformaba esa caña de azúcar en azúcar, que también estaban en manos de los Estados Unidos. Es decir, todos los resortes de la economía cubana estaban en manos de los Estados Unidos. ¿Qué hace? Por supuesto que Estados Unidos va a reaccionar, ¿sí? Y en 1962 declara el bloqueo. Y uno me podrá preguntar, ¿y por qué no le invadió? Si está tan cerca y era un ejército pequeño. Porque rápidamente, les recuerdo la primera o segunda clase, estamos en el contexto de Guerra Fría todavía, rápidamente la Unión Soviética salió a bancar a Cuba y puso misiles en Cuba apuntando para Estados Unidos. ¿Sí? Diciendo, ojo, si se meten acá, apretamos el botón y le tiramos todos estos misiles. Entonces, Estados Unidos no pudo meterse, aunque intentó en el 61 ingresar y los cubanos resistieron, porque Cuba empieza a estar bancada por la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Un bloqueo comercial a la isla. ¿Qué es bloqueo comercial? Todo aquel país que le quiera comprar o vender algo a Cuba pasa a ser un enemigo de los Estados Unidos y Estados Unidos no le va a comprar absolutamente ninguna producción a ese país. Vamos a poner el ejemplo Argentina. Si Argentina le quería vender algo a Cuba, Estados Unidos nos dejaba de comprar todo lo que nos compra a nosotros. Nos castigaba, como el papá que castiga a sus hijos o hijas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, esto Bien, sigo porque justo se cortó y me quedan 3 minutos. Este bloqueo sigue hasta el día de hoy. Estados Unidos no afloja con el bloqueo a Cuba. Entonces, si ustedes ven alguna película cubana, van a ver que tienen los autos de la década del 50. ¿Sí? Y no porque Cuba no haya sido capaz de comprar nuevos autos, digamos, sino porque Estados Unidos no le permite el ingreso. La isla sigue bloqueada hasta el día de hoy, ¿sí? Y ese es uno de los puntos débiles de Cuba. Cuba tiene una excelente medicina, Cuba tiene una excelente educación, pero tiene un límite impuesto por los Estados Unidos que es el bloqueo. Bien, voy a dejar de compartir.
Voy a dejar de grabar.